La historia de esta semana es bastante impactante. Es algo larga también, pero esperamos que tengan paciencia y puedan llegar hasta el final. Se trata de brujería y estoy seguro de que les encantará. Sin más, por el momento, les doy la bienvenida una semana más. Los invito a ponerse cómodos y, si pueden, preparen sus audífonos y una buena botana. Esto que escuchan es Desde las Sombras. ¿Qué tal? Les escribo desde una comunidad del estado de Guanajuato. Quiero platicarles sobre un caso de aparente brujería que me tocó vivir de primera mano. No era nada como lo que se cuenta por todos lados, sobre alguien que se enferma de la nada y se va consumiendo con el tiempo. No, esto que estoy por platicarles fue algo muy fuerte. Hasta la fecha, lo más impactante que me ha tocado ver en los 30 años que llevo de vida. Un día llegó a vivir a nuestra colonia una familia completa. Venían de un pequeño pueblo, muy cerca de Guadalajara. Compraron un terreno bastante amplio justo frente a la casa de mi abuela. Muy rápido construyeron una casa en él y así, en menos de 2 meses, ya eran parte de nuestra comunidad. Los extraños, a pesar de ser nuevos vecinos, se acoplaron bastante fácil. Eran Ricardo, quien se convirtió en mi mejor amigo con el tiempo, su hermana Sofía y sus papás. Eran una familia pequeña, pero bastante agradable. Habilitaron a un costado de su nueva casa un pequeño restaurante. Su especialidad era la barbacoa. Y a pesar de que el pueblo en el que vivo es aún bastante humilde, su negocio creció bastante rápido. Y creo que ayudó mucho el hecho de que estaba casi a borde de carretera. Se popularizó bastante con la gente que iba de paso. Así que se volvió bastante común ver aquel establecimiento completamente abarrotado de carros. Ricardo y su hermana entraron a la misma preparatoria a la que yo iba. Ricardo se inscribió a tercer año y nos tocó compartir salón. Sofía era un año más chica. Ella entró a segundo. La amistad entre Ricardo y yo creció bastante debido a que yo acostumbraba a pasar las tardes en casa de mi abuela, ayudándola en una pequeña tiendita. Así que, al terminar la escuela, caminaba hacia allá acompañado por mi amigo y por su hermana. Con el pasar de los meses, y pienso que debido a que pasábamos tanto tiempo juntos también, comencé a salir con Sofía. Salíamos escondidas. Ella no quería que Ricardo se enterara. Y aunque yo sentía que estaba traicionando la confianza de mi amigo, Sofía me gustaba mucho, así que acepté mantenerlo en secreto. Era una situación que para mí, aparte de incómoda, era también extraña. Por más que le preguntaba a Sofía cuál era el motivo de mantener el secreto, ella solo daba vueltas al asunto, pero nunca me daba una respuesta concreta. Yo imaginaba, claro, lo más obvio, que sus papás no la dejaban tener novio, o que al ser ellos una familia bastante acomodada, económicamente hablando, no me aceptarían a mí, que tengo raíces bastante humildes, como el novio de su hija. Evidentemente, no pudimos mantener el secreto por mucho tiempo, y un día Ricardo, saliendo de la prepa, me preguntó así, de la nada, y como si ya lo supiera todo, cuáles eran mis intenciones con su hermana. Yo torpemente quise fingir demencia ante su pregunta, pero él insistió, y me dijo que ya sabía que su hermana y yo éramos novios. Me dijo que toda la escuela lo sabía y que no le molestaba, y de hecho se veía bastante contento. Aún así, me tomó del brazo y me dijo muy serio que su hermana no me convenía. Me dijo que como amigo me aconsejaba alejarme de ella. Y aunque no pudiera obligarme a hacerlo, sí me pidió que me cuidara mucho.
Yo solo tenía a responderle que claro que tenía cuidado con ella. Le dije que jamás la decepcionaría, que mis intenciones eran bastante serias y que jamás la lastimaría. Creo que no me estás entendiendo. Debes cuidarte mucho cuando estés con ella. Toma este consejo de un buen amigo. No le voy a decir a mis papás porque jamás aceptarían que Sofía llegue a tener novio, pero me preocupa que salgas lastimado en esta relación. Por favor, ten mucho cuidado. Después de que me dijo todo eso, yo me saqué muchísimo de onda. Aún así, terminé esa plática bastante incómoda cambiando de tema. Aunque dentro, muy dentro de mi cabeza, seguían haciendo eco sus palabras. Me imaginaba que tal vez Sofía tenía algún exnovio celoso o peligroso del que tuviera que cuidarme. Pero por más que se lo pregunté a Ricardo en varias ocasiones, nunca me dijo nada. El noviazgo con Sofía continuó por varios meses más. Fue una muy buena relación, con problemas, claro, como todas, pero muy buena. Nos llevábamos muy bien. Incluso, y aunque no sucedió, teníamos la ilusión de un día llegar a casarnos. Pero de la nada, un día dejó de ir a la escuela. Dejó de contestar mis mensajes. Dejó de salir de su casa. De pronto se le dejó de ver también en el restaurante que tenían. No salía a la calle para nada. Comencé a buscarla, pero no me dejaban verla. Ricardo se limitaba a decirme que no se sentía bien, que estaba un poco enferma. Pero incluso él, quien consideraba en ese momento mi mejor amigo, me negaba el acceso a su casa para poder siquiera verla. Como era de esperarse, me recordó su advertencia. Te lo advertí, amigo. Te lo advertí. Te dije que no te convenía. Me dijo eso un día y entendí. Creí entender al menos. Me imaginé que tal vez alguna relación pasada en la vida de Sofía había regresado. Llegué a pensar que quizá era su forma de ser. Que tal vez solo disfrutaba de enamorar jóvenes y botarlos así. Así como si nada hubiera pasado. Pasaron los días y luego las semanas. Y justo cuando pensaba que ya lo había superado, sorpresivamente, un día recibí un mensaje suyo. Quería verme. Decía que me extrañaba y aunque dudé mucho en hacerlo, le contesté. Entre tantas cosas le pregunté y le reclamé también el porqué de su actitud. Le dije que no era posible para mí verla de nuevo, después de cómo me había ignorado por tanto tiempo, sin darme explicación alguna. Su respuesta me desconcertó un poco. Me decía que no la dejaban salir, y que incluso su papá le había quitado el celular para que no pudiera comunicarse con nadie. Ante tal situación dudé un poco. Sus papás y Ricardo, su hermano, lucían como personas bastante decentes. No me pasaba por la cabeza la idea de que pudieran tener secuestrada a Sofía. Le dije que no le creía, pero que quería verla para poder platicar de frente sobre lo sucedido. Ella accedió, pero me dijo que después me avisaría cuándo podríamos vernos. Tendría que ser un día que sus papás no estuvieran para poder escaparse sin que se dieran cuenta. Así pasaron varios días. Creo que fueron tantos que llegué a pensar que no me buscaría más. Pero un día recibí un mensaje suyo. Decía que me podía ver esa misma tarde, a las 7. Que podía buscarla en su casa. Sus papás saldrían a Guanajuato a comprar insumos para el restaurante. Y Ricardo iría con ellos. Así que no habría nadie que la cuidara. Esperé todo el día ansioso la hora. Y a las 7 en punto estaba ya fuera de la casa de Sofía. Ella solo se asomó por una de las rejas del portón. Me pidió que no me acercara tanto. Y fue entonces que lo noté. Sus brazos estaban llenos de moretones y rasguños. Cuando alzó su mirada, pude ver también señas de golpes en su rostro. ¿Qué te pasó? ¿Quién te dejó así? Le pregunté con un poco de furia en mis palabras.
Y es que lo único que se me venía a la mente en ese momento era que había estado siendo maltratada por sus papás. Tal vez se habían enterado de lo nuestro, y aquellas marcas en su cuerpo eran señales del castigo que estaba sufriendo. Mi teoría se reforzó aún más cuando me respondió que no pasaba nada, que todo era producto de una rara enfermedad que padecía desde pequeña. Obviamente no le creí y le pedí que me dijera la verdad. Si en verdad yo tenía razón, no la podía dejar más tiempo en esa casa. Tenemos que pedir ayuda a alguna autoridad. Le externé mis pensamientos, pero ella lo negó rotundamente. Y aunque me decía muy tajantemente que sus padres nunca le habían puesto una mano encima, yo no le creí. Recuerdo incluso que me molesté con ella por tratar de defender una situación que a todas luces era obvia. Después de estar platicando con ella por casi una hora, me pidió que me retirara. Me dijo que en cualquier momento regresarían sus papás, que no quería que me vieran ahí. Eso alimentó aún más mis ideas, así que me retiré, no sin antes dejarle claro que la ayudaría, que regresaría por ella y la rescataría como diera lugar. Nos mantuvimos en contacto a través de mensajes de texto. Con Ricardo, su hermano, y mi amigo, traté de actuar con la mayor normalidad posible. Me costaba mucho trabajo y es que la rabia que yacía en mi interior provocaba que aquella tarea me resultara casi imposible de ejecutar. Sin embargo, en mi cabeza yo ya había generado un plan bastante elaborado. Al menos en aquel entonces para mí lo era. Resumiéndolo, pensaba ayudar a Sofía a escapar de su casa y juntos huir a un pueblo vecino. Ya había hecho arreglos para rentar una pequeña casa. Incluso ya tenía un trabajo esperándome. Se llegó el día en el que podría verla de nuevo. Al llegar con ella, le expliqué mi plan rápidamente y, aunque mostró algunas dudas, accedió. Me dejó pasar y me dijo que tenía algo que confesarme. Le respondí que hablaríamos cuando tuviera sus cosas listas, que se apresurara, y así lo hizo. Yo le esperé en la sala de su casa mientras ella se encargaba de preparar una maleta en su habitación. De pronto, escuché que se abría el portón de la cochera. Pude ver por una de las ventanas que eran Ricardo y sus papás. Por alguna razón habían regresado temprano. Me asusté mucho y corrí rápidamente a la habitación de Sofía para avisarle. Justo cuando estaba por llegar con ella, pude ver cómo un gato negro entró corriendo a la habitación. Después, la puerta se cerró de golpe frente a mí, y enseguida Sofía comenzó a lanzar fuertes gritos de dolor y desesperación. Se escuchaban golpes, cosas caer al suelo, y yo inútilmente intentaba abrir la puerta que nos separaba, pero parecía que alguien la estuviera deteniendo por dentro. Me era imposible siquiera moverla. Traté con golpes y empujones, pero nada resultó. Mientras tanto, mis gritos preguntando qué estaba pasando se perdían con el llanto desgarrador de Sofía proveniente del interior de la habitación. Y de la nada, los gritos y los golpes cesaron. La puerta se abrió sola para revelar una escena bastante espantosa. El cuarto de Sofía estaba hecho un desastre. Había cosas tiradas por todos lados y en el suelo yacía ella acurrucada, sollozando con la ropa completamente desgarrada, con golpes y arañazos en todo el cuerpo. Yo corrí para levantarla. Mientras le ayudaba, le pregunté qué había pasado. Quería saber quién había hecho eso y cómo lo había logrado tan rápido. ¿Cómo era posible que hubiera escapado? Pero ella estaba tan asustada que no podía ni hablar. Los papás de Sofía entraron corriendo a la habitación preguntando qué estaba haciendo yo ahí. Su mamá me tomó del brazo y me pidió que me retirara. Yo estaba impactado y congelado por las condiciones en las que estaba Sofía, pero a ellos pareció no impresionarles para nada. Me paré explicando a los señores con palabras bastante torpes lo que acababa de ocurrir. Temía que pensaran que yo la había golpeado de esa manera. Su papá volteó a verme con cara de desesperación y me dijo: «Esto es un asunto familiar, muchacho. Discúlpanos, pero te pido que te retires». Salí de la habitación desconcertado.
Mientras caminaba, pude ver que en la entrada estaba Ricardo esperándome. Serio, muy serio. Nunca lo había visto así. Siendo mi amigo, me sentí en la confianza de preguntarle qué pasaba. ¿Por qué nadie estaba tan alterado como yo? Más tarde paso a tu casa para platicar. Tú tranquilo, me respondió mientras abría la puerta para dejarme salir. Cuando llegué a mi casa, recuerdo que ni siquiera entré. Me quedé afuera, sentado en la banqueta esperando a que Ricardo llegara. Mientras tanto, en mi mente daba vueltas a todo lo ocurrido. Trataba de buscar una explicación. Y ordenando mis ideas, recordé que dentro del cuarto de Sofía no estaba más aquel gato negro que vi entrar antes de que la puerta se cerrara. Un detalle que había pasado por alto. No sabía si era importante o no, pero no lo vi salir. No había manera de que ese pequeño animal hubiera lastimado a Sofía tanto como lo que yo había visto. Pero tal vez estaba relacionado. No sabía qué pensar. Estaba bastante confundido. Ricardo llegó después de un par de horas. Lo primero que me dijo fue que Sofía ya estaba mejor, más tranquila, que ninguna de sus heridas era de gravedad y que incluso ya se había quedado dormida. Después de decirme eso, le pregunté qué había pasado, si él sabía quién la había golpeado. Él solo hizo una mueca de tristeza mientras volteaba a ver el cielo nublado que adornaba aquella noche. Enseguida comenzó a contarme una historia que me dejó sin palabras. Una historia aterradora y que creo que, de no ser porque lo vi con mis propios ojos, jamás la hubiera creído. Nosotros venimos de un pueblito de Jalisco, a media hora de Guadalajara. Mis papás son de allá. Ahí nacimos y crecimos Sofía y yo. Siempre, desde que recuerdo, hemos tenido el restaurante de barbacoa. Era un negocio muy popular allá donde vivíamos, y desde pequeños, mi hermana y yo hemos trabajado con nuestros papás en él. Un día llegó al negocio un niño, un joven ya, como de la edad de Sofía. Lo habían mandado a comprar algo de comida. Le habían dado un listado de lo que querían y algo de dinero. El joven no estaba bien. Por lo que pude escuchar, no podía hablar, pero fue bastante evidente que se sintió atraído por Sofía. Tiempo después supe que el muchacho, un par de años atrás, había recibido un fuerte golpe en la cabeza mientras participaba en un partido de fútbol. Había pasado casi un mes en coma, pero cuando despertó, notaron que se había visto afectado en su capacidad motriz y en el habla. Con el tiempo pudo volver a caminar, pero hasta donde supe, el joven nunca volvió a hablar. Después de aquel día que fue al negocio a comprar, siguió yendo. Casi a diario se paraba en la acera de enfrente esperando a que Sofía al menos volteara a verlo. Mi hermana llegó a sentirse acosada por él, pero no había mucho que pudiéramos hacer. Después de todo, el chico no hacía nada aparte de ir a sentarse ahí todas las tardes. Pero un día, inesperadamente, el muchacho llegó cargando un pequeño ramo de flores acompañado por su mamá. Se dirigieron hacia Sofía y se las entregaron. La mamá le explicó a mi hermana que el chico no podía hablar, además de que tenía otros problemas que ya ni siquiera recuerdo. Le dijo también que a ella le gustaba mucho y que quería que fuera su novia. Sofía quedó obviamente bastante impactada por aquel encuentro, pero a pesar de la presión de la situación, le respondió que no podía aceptar las flores y dio una respuesta negativa a la declaración del muchacho. Desafortunadamente sabemos que no hay una manera tierna de decir que no. La mamá del muchacho comenzó a gritarle a mi hermana. Se ofendió mucho por el hecho de que dijera que no. Le lanzó las flores y cuando vi que casi se le iba a los golpes, intervine y le pedí a la señora que se retirara. Y se retiró gritando y maldiciendo. Después de aquel día, al muchacho no se le volvió a ver cerca del negocio. Pero una mañana que mi mamá llegó a abrir, nos contó que encontró en la entrada del local cosas raras tiradas en la banqueta. Había rastros de velas, mucha sal tirada, flores y aceites malolientes esparcidos por todo el lugar. Y aunque no era algo que viera a diario, no prestó atención a eso y se puso a limpiar, como hacía todos los días antes de abrir.
Al día siguiente encontró lo mismo. Y al siguiente, de nuevo. 3 días seguidos encontró las mismas cosas afuera del restaurante. Fue cuando se alarmó. Era evidente que alguien hacía algo durante las noches en ese lugar. Avisó a mi papá y juntos decidieron pasar la noche en el local con la intención de sorprender a la persona que estaba ensuciando la entrada. Dicen que nadie apareció. Sin embargo, en casa me encontraba yo solo con Sofía, y la noche no fue tan calmada como la de mis padres. Afuera, en el patio, se escuchaba un gato maullar fuertemente. Incluso estuvo arañando la puerta y algunas de las ventanas. Yo pensé que era el gato de algún vecino que tal vez se había escapado, así que no le presté tanta atención. Sofía, por otro lado, se compadeció del pobre animal y salió al patio a buscarlo. Y fue entonces que escuché un fuerte grito suyo, seguido del sonido de golpes por todo el lugar. Brinqué del sofá tan rápido como pude, pero cuando quise salir, la puerta que daba al jardín se cerró de golpe frente a mí y se quedó trabada. No la pude abrir por nada del mundo. Se abrió solo cuando Sofía dejó de gritar un par de minutos después. Salí a ayudarla, pero la encontré inconsciente y muy golpeada. Despertó unos 20 minutos después y fue entonces que me contó lo que le había pasado. Me dijo, con lágrimas aún escurriendo por sus mejillas, que pudo ver la sombra de aquel gato. Parecía estar agazapado encima de una de las jardineras de mi mamá. Cuando se acercó a ayudarlo, vio entre la oscuridad cómo la sombra de ese animal crecía tanto que llegó a alcanzar el tamaño de una persona. De la nada, ese ser se le lanzó encima y comenzó a darle de golpes. Tenía una fuerza normal, y cuando la arrojó al centro del jardín pudo ver, bajo la luz de una de las lámparas que permanecía encendida, que su atacante era una viejecita de aspecto débil, pero con un rostro lleno de furia. No podía hacer nada ante la fuerza que esa señora demostraba. Recibió al final un fuerte golpe en la frente y fue entonces que perdió el conocimiento. La puerta se abrió en ese momento y yo pude al fin salir a auxiliarla. Quise esa noche comunicarme con mis padres, pero no pude. El teléfono en el restaurante no tenía línea. Fue hasta la mañana siguiente que mis padres regresaron y vieron a mi hermana así de golpeada que la llevamos a atenderse al hospital. Al parecer, eran golpes superficiales, rasguños como de un tipo de felino y, aunque sí, eran muchos, ninguno había sido de gravedad. Mis papás no creían lo que contábamos, y creo que hubo un punto en el que me culparon por no haber cuidado bien a mi hermana mientras estábamos solos. Pero nuestras opiniones cambiaron el día que aquel acontecimiento se repitió. En esa ocasión, estábamos todos en casa. Mientras Sofía se estaba bañando, comenzamos a escuchar afuera los maullidos de un gato, fuertes e insistentes. Yo los reconocí, y de inmediato le dije a mis padres que ese era el gato que había venido la noche que atacaron a Sofía. Salí junto a mi papá a revisar de qué se trataba. Y de pronto, los gritos desesperados de mi hermana comenzaron a escucharse. Pedía por ayuda. Nosotros quisimos entrar, pero no podíamos abrir la puerta. Mi mamá estaba adentro, pero de igual manera. Nos dijo que le fue imposible abrir la puerta del baño. Y de nuevo, pudimos entrar solo hasta que los gritos de Sofía cesaron. La encontramos tirada en el baño, llorando y muy golpeada. El lugar era un desastre. Todo estaba tirado y un fuerte olor a drenaje inundaba el lugar. Mi hermana nos contó lo que había pasado. Sintió que de repente la jalaron del cabello y comenzaron a golpearla fuertemente. Como pudo, levantó la cabeza y pudo ver de nueva cuenta aquella anciana. Aquella horrible anciana atacándola una y otra vez. Le quiso hacer frente, pero había algo en ella. Algo que le hacía tener una fuerza sobrehumana. No pudo hacer nada más que agacharse para cubrir su rostro mientras una incesante lluvia de golpes la cubría. De la nada, el ataque cesó. Y enseguida entró mi mamá para encontrarse con aquella horrible escena. Algo sobrenatural estaba atacando a nuestra familia, a Sofía específicamente. En ese momento lo supimos y no teníamos idea de cómo defendernos. Lo que mis papás hicieron, pero no sirvió de mucho, fue pedir ayuda en la capilla de la colonia.
El sacerdote, ante tal historia contada por mis padres, se mostró completamente escéptico. Sin embargo, aceptó ir a bendecir la casa. Regó agua bendita por todas las recámaras mientras decía oraciones con su Biblia en mano. Y les digo que no ayudó mucho porque esa misma noche aquel evento se repitió. De nuevo, Sofía vio a la misma anciana. Esta vez, mientras dormía ya muy entrada la noche, la despertó a golpes. Y por más que quisimos auxiliarla, no pudimos ni siquiera entrar en su habitación. A lo largo de un mes, Sofía tuvo 5 ataques. Era algo muy feo. Mis papás buscaron ayuda por todos lados desesperados, hasta que un amigo de la familia nos refirió con un tipo de bruja. Una bruja blanca, supuestamente. Se dedicaba a ayudar a las personas. Se ubicaba en una pequeña comunidad a unos 15 minutos de la nuestra. Cuando llegamos, nos topamos con una veintena de personas esperando a ser atendidas afuera de su domicilio. Pero inmediatamente después de empezar nosotros a hacer fila, la señora, que en ese momento nos enteramos que se autonombraba sanadora, salió y se dirigió directamente hasta donde estábamos. Vio a mi hermana y le dijo: «Vienes muy mal, muchachita. Mira nada más que aporreadas te están pegando. Vente, pásale, que no puedo dejarte con la demás gente. No me los vayas a contaminar con tanta mala energía que te cargas». Mi mamá pasó con ella a una especie de consultorio construido en el jardín de la casa de la señora. Salieron media hora después, más agobiadas y asustadas que cuando entraron. Yo solo alcancé a escuchar que aquella bruja les decía que lo sentía mucho cuando se despedía de ellas. En el trayecto de vuelta a casa, mi madre nos contó que la mujer intentó hacer una limpia a Sofía, con ramos de hierbas y flores, pero que cada vez que la mujer rozaba el cuerpo de mi hermana con aquellos ramos, profundos rasguños aparecían en los brazos de la señora, haciéndole imposible realizar la tarea. Enseguida, esta señora se hincó y comenzó a hacer oración. Y según mi mamá, pareció entrar en un tipo de trance. Se escuchaba que hablaba en voz baja, pero diferentes voces salían de su boca, como si en su interior se encontraran varias personas teniendo una discusión. Cuando por fin se puso de pie, les explicó que mi hermana había sido atacada con un fuerte maleficio, uno nada fácil de deshacer. Se necesita de una bruja muy poderosa para lograrlo. Alguien entregada al maligno, les dijo. Les contó de una persona, la única que ella conocía capaz de hacer y deshacer un trabajo como esos. Les pidió que si decidían ir a verla, tendrían que hacerlo con mucho cuidado, porque esa persona trabajaba con energías oscuras, y a veces era mejor no meterse en esos terrenos. Les advirtió que las cosas podían ponerse aún peor. Después de hablarlo, mis papás decidieron ir en busca de la ayuda de aquella persona. Llegamos en menos de media hora de camino. Estaba a las afueras del pueblo en el que vivíamos. Era una casa bastante descuidada. Parecía incluso estar abandonada. Mi papá bajó del auto a tocar en un portón casi a punto de caerse. Después de insistir por unos 5 minutos, este se abrió. Y nos quedamos fríos al ver que quien le abría a mi padre era aquel muchacho, el que le había llevado flores a Sofía. Enseguida, detrás de él, salió la señora que lo había acompañado aquel día, solo para gritarle a mi papá que se fuera. Mi papá le decía insistentemente que quería ver a la señora que hacía trabajos. La madre del muchacho le contestó fríamente: ¿quién crees que tiene trabajada tu hija? Eso le pasó por haber rechazado a mi niño. Y no vas a encontrar a nadie que la pueda ayudar. Al escuchar eso, mi papá casi se le va a los golpes, pero lo detuvieron los fuertes gritos de Sofía llenos de desesperación. Comenzó a decirnos que ahí estaba la señora que la golpeaba, señalando con su mano una pequeña choza construida con piedras a unos 20 metros del portón. En ese momento, todos la pudimos ver. Era al parecer la abuela de aquel muchacho.
Tenía un aspecto muy intimidante. Se veía vieja, muy vieja, delgada y un poco encorvada, con un cabello enmarañado y lleno de canas. Justo a su lado, un pequeño gato negro permanecía erguido, como esperando órdenes de atacar. La anciana se acercó rápidamente. En un parpadear, estaba frente a mi padre. Con una mirada llena de furia y con voz firme le pidió que nos fuéramos y no queríamos que las cosas se pusieran peor para mi hermana. Mi papá titubeó. Estaba decidido a poner fin al problema en ese momento, pero de pronto, Sofía comenzó a retorcerse de dolor. Decía a gritos que era su cabeza, que sentía que le iba a explotar. Sangre comenzó a brotar por sus ojos y oídos. En su frente incluso llegaban a notarse las venas. Podíamos ver cómo era que palpitaban con gran intensidad. Mi padre le gritó a aquella vieja que nos iríamos, que ya dejara en paz a mi hermana. Y justo cuando él comenzó a caminar hacia el auto, Sofía se calmó. Lucía extremadamente agotada, pero el dolor al parecer se había ido. Nos retiramos del lugar y las semanas siguientes mis padres se dedicaron a buscar ayuda para mi hermana. Se toparon, como era de esperarse, con varios charlatanes que solo buscaban dinero. Sin embargo, hubo gente que parecía saber lo que mi hermana tenía. Y como nos había dicho la primera mujer que la había visto, coincidían en decirles que el trabajo que tenía Sofía era algo muy oscuro, algo que solo alguien entregado al mal podía hacer. Y de igual manera, solo alguien con esas características podía terminarlo. Evidentemente, encontrar a una persona con esa capacidad no iba a ser fácil. No lo ha sido hasta ahora. Han llevado a Sofía con infinidad de personas que se dedican a hacer limpias, brujería, cosas de ese tipo. Y entre tantas que han visto, solo han logrado que los ataques se calmen por periodos cortos de tiempo. Le han dado amuletos, objetos que le ayudan a que aquella bruja no le encuentre tan fácil. Es por eso que hemos llegado a vivir este pueblo. Llevamos casi 3 años huyendo de aquello que ataca a mi hermana. En ese tiempo, ya nos hemos mudado 4 veces. Pero al final, no importa lo que hagamos, no importa a dónde vayamos, esa anciana termina encontrándonos y los ataques vuelven. Como ya pudiste ver, no es algo que podamos tomar a la ligera. Un día puede terminar con la vida de Sofía. Es por eso que la cuidamos tanto. Después de escuchar esta historia, entendí el por qué Sofía era tan seria, por qué le costaba tanto abrirse, y aunque me dolió mucho dejé de buscarla. Y bueno, aquella noche fue la última vez que la vi, a ella y a Ricardo. A los 3 días de haber vivido aquel incidente, su casa amaneció con un letrero de "se vende". Me contó mi abuela que la noche anterior llegaron varias camionetas de mudanza y sacaron todo rápidamente. No dijeron a dónde se iban a vivir. No le avisaron a nadie que se irían. Solo desaparecieron, sin dejar rastro. Yo espero que hoy, después de tantos años de haber sucedido todo lo que les acabo de contar, Sofía ya esté mejor. Espero que haya podido encontrar la cura para su mal. Espero que haya encontrado al fin a la persona indicada para poder ayudarla. Gracias por escucharme. Si has llegado hasta el final del video, te agradezco. Espero que te haya gustado esta historia. Si aún no lo haces, te invito a suscribirte a este canal. Te recomiendo activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos. Te recuerdo que estamos como Desde las Sombras en Spotify, Facebook e Instagram. Te invito a seguirnos por allá también. Y si tienes una historia, una experiencia tuya o de alguien cercano a ti, te recuerdo que puedes enviárnosla. Te dejo nuestro correo y los links a nuestras redes sociales en la descripción. Tú puedes ser el protagonista de nuestro siguiente video. Sin más, te mando un saludo y un fuerte abrazo. Y recuerda, esto fue Desde las Sombras.